Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro lunes de Match Análisis. Ganó la Juve, milagro de Dios. Leito Acuña, mis saludos pueblo, aquí desde el trabajo. Esta victoria nos da una bocanada de oxígeno a los hinches. Hinches, me imagino que te refieres, Leo, a hinchas hombres e hinchas mujeres. Luis Vallejo, ¿qué tal, amigo mío? ¿Será que Dusan y Colo podrán jugar juntos? Y bueno, jugaron juntos Luis Vallejo, jugaron juntos Dusan y Colo. Los únicos dos jugadores que no pueden jugar juntos en esta Juventus son Di Gregorio y Perín. Rafael Saturno, saludos, prof. Fuerte abrazo, grande, forza Juve, siempre fino alla fine, mirando al misterio. Saludos a todos, coma. Tuvimos algo de suerte para sacar este resultado, coma. Me sigue preocupando que cuando vamos ganando se le cede la iniciativa al rival y no estamos muy bien, que digamos, en la defensa. Hay que leer los mensajes con misterio de parte de Mirando al Misterio. Pierde Silvestre. ¿Cuál será la alineación titular más top ahora mismo? Bueno, está buena la pregunta, ¿no? Está buena la pregunta. Vamos a esperar las últimas horas, Pierre, que está cerrando el mercado. A ver si llega o no llega, o ya llegó Kelly. Avísenme ustedes si ya llegó el bueno de Kelly. Y bueno, me van diciendo, vamos a hacer ese jueguito, está bueno, Pierre. El que ponga a Kelly de titular, expulsado y raspada la materia del Match Análisis 2024-2025. Saludos también a Joel Olivero, saludos para Capo, familia, profe, presente como siempre. Ya espero poder ver tu análisis de Gatti. Ajá, interesante, a ver. En el segundo tiempo, casi como un extremo más y positivo el resultado. Había que ganar, sea como sea. Capo, quédate hasta el final, porque van a haber cositas sobre Gatti. También nos saluda Marlon Franco. Saludos, hermanos, muy buenas tardes. Volvimos a ganar sin buen juego y más garra que otra cosa. Pero si queremos que el equipo mejore, este es el camino. Forza Pueblo, Forza Juve. No encuentro yo mejor asistencia que la de Marlon Franco para meterlos en este análisis y ver si estamos de acuerdo o no con lo que dice Marlon, que él habla de que no hubo un buen juego y que hubo garra, que hubo otras cosas. Pero bueno, vamos a meternos. Si más nadie del pueblo se sube, pues ya saben cómo funciona. Esto va a estar bien sabroso, tratando de leer todos los comentarios del chat y tratando de conversar con ustedes. Es un match análisis de estos sabrosos aquí con el chat. Y Juventus 4, Empoli 1. Remontada afortunada es el error, digo, el título del episodio de hoy. Vamos a verlo, porque la Juventus arranca con el 4-3-3, 4-2-3-1, como lo quieran ver, que hemos visto en los últimos partidos y con novedades, ¿no? Como siempre, el invento del día de Mota es Wea y Sabona, por ejemplo, en los laterales con Sabona en el lateral izquierdo. Yo creo que, no sé si me voy a equivocar, pero creo que es el primer partido de Sabona como lateral por izquierda. Siempre lo habíamos visto por la derecha y Timothy Wea en la derecha. Y es más, creo que lo habíamos visto ya al revés. Habíamos visto algún partido de Wea por izquierda y Sabona siempre en la derecha, pero bueno, hoy Thiago, el mundo al revés, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Y el debut de Renato Veiga, el colpo, el segundo colpo de mercado invernal de Giuntoli, luego del de Kolo Muani, que ya lo habíamos visto. Pues tenemos a Veiga como central izquierdo junto a Gatti. En el medio, pues bueno, McKennie, que se había venido desempeñando y de forma muy positiva
como lateral, bien sea izquierdo o derecho, McKennie aparece en la media cancha, ¿no? En la mezzala junto a Koop Meiners y los tres de arriba, Nico, Yildiz y Kolo Muani, ¿no? Llamaba también la atención esta posición de McKennie en la media cancha, en el lugar de Thuram o de Douglas Luiz. Bueno, Fagioli ya no sé si mencionarlo o no, como te digo, quedan muy pocas horitas de mercado. Se hablaba de que están a punto de cerrar tanto el Marsella como la Fiorentina por Fagioli. Vamos a ver si se concreta. También ustedes mismos que en esta, bueno, horita y media, 2 horas, quién sabe cuánto va a durar el episodio de hoy. Si tienen alguna novedad, métanla ahí en el chat y la leemos y la analizamos juntos, ¿no? Porque las últimas horas de mercado siempre son calentitas. Camilo Lied, el error es marcar el primer gol. O sea que si no marcamos el primer gol, no tienen forma de remontarnos, ¿no, Camilo? Por ahí van los tiros. Carlos Chacín, Aram también conectado, ganó la Juve, gracias a Tevez Miami. Ganó la Juve gracias a Tevez Miami. Bueno, esta no te la tengo, Aram. Mira, aquí te corriges, Tevez Moaní. O sea, estás comparando, Aram, no, es muy temprano, no me haga poner bravo tan temprano, Aram, no me compares a Colomani con Carlito, por favor, que mira que el Apache, eso es de otra raza, eso es de otra categoría, de otra categoría. Aram, nos saluda también Mauro CR7, del Judice. ¿Dónde está Joshua? ¿Dónde es Joshua? No sabemos dónde está el Joshua, no sabemos dónde está. Está perdido el Cate, está perdido. Carlos Chacín, sí, Mauro, llegó Kelly. Mauro, me llama, Mauro es mi hijo, ¿cómo Mauro? ¿Cómo Mauro? Carlos, bueno, pero que aquí ya te está saliendo de control esto acá. También nos saluda Alessandro Black. No tengo por qué desapartarme de mis colores, pero con tanto cambio, movimientos, salidas de canteranos, cómo dar identidad, afecto, cariño, fuerza al linaje característico. No, bueno, no hay ADN Juve aquí, Alessandro Black. Eso está perdido. Está perdido. Se han encargado de borrarlo. Sí, coincido contigo, pero bueno, no nos metamos en temas tan místicos hoy, Alessandro. Vamos a ceñirnos al partido porque si no nos vamos por tangentes que no podremos volver atrás. Y bueno, con este planteamiento inicial arrancaba el partido y veíamos ya de arranque un Empoli bien despierto, ¿no? Bien activo ahí. Partido de estos de horario raro, 12:30 del mediodía acá en Europa para favorecer el horario a los países asiáticos, y veíamos un Empoli que nos iba a buscar, ¿no? Nos iba a buscar con la presión alta. Acá en los primeros compases Di Gregorio intentaba hacer la salida clásica por bajo con Locatelli, y acá, bueno, casi también, una vez más, Di Gregorio con esos pases arriesgadísimos a un Locatelli con marca encima que casi también nos la roban y hacemos en la primera cagada, ¿no? Pero la primera cagada igual iba a llegar rapidito, señores. Minuto 3, córner para el Empoli, cabezazo sin saltar, más bien agachándose, de nuestro gran ex Matías De Sciglio, siempre muy amado por todos ustedes, por todo el pueblo Juve. El gran Mati De Sciglio nos vacunó al minuto 3. Acá lo primero que yo quisiera analizar es cómo coño, con toda esa cantidad de gente que ustedes ven ahí en la gráfica dentro del área chica, cómo hace esa pelota para pasar por todos esos cuerpos humanos sin que nadie la toque, la despeje o la cabecee a alguien del Empoli. No, la pelota a una altura baja pasó por el medio de toda esa gente y le llegó baja al segundo palo a De Sciglio, que tuvo que agacharse para cabecear. Y luego la pelota aparte pasa por en medio de las piernas de Di Gregorio, que ya lo habíamos entendido que estaba un poco, había empezado dormido el partido, le pasa por medio de las piernas, un cabezazo lento, ¿no? Yo entiendo que es difícil porque como lo agarra caminando el arco,
es un cabezazo desde muy cerca, ¿no? Desde dentro del área chica, está tapado, obviamente. Hay un jugador que probablemente, bueno, probablemente no, estaba en fuera de juego. No sabemos en realidad si el VAR hizo la revisión de este gol o no, porque aquí habría que haber revisado si este hombre que está delante de Di Gregorio realmente estaba afectando o no su visual. Acá, lo primero que me sale decir es que es culpa de Di Gregorio si no montó un show acá porque tenía este hombre tapándole la visual encima. Entonces, en el VAR, si ven a un hombre adelantado y ven que el arquero ni siquiera se queja de que ese hombre le obstruyó la visual, pues no les das casi ni motivos para profundizar en esa revisión. El fútbol, muchachos, y más aún en Italia, con todo lo que sabemos cómo se maneja el arbitraje, los reclamos, el VAR, y vistiendo la camiseta de la Juve, tienes que ser vivo. Si te duermes, pierdes. O sea, entonces acá Di Gregorio, si era vivo, tenía que haberse quejado, haber indicado que había alguien que le estaba obstruyendo la visual. Él no dice nada, capaz ni se dio cuenta, estaba medio dormido todavía y nada, no, yo creo que ni lo habrán revisado esto. El gol sube al marcador y de una vez perdiendo 1-0. Me meto en el chat a ver qué opinan ustedes de este gol, ¿no? Porque ya, podríamos hacer un programa entero nada más con este gol, ¿no? Un gol de cabeza de Chilio dentro del área, sin saltar, con un hombre medio en offside, medio no, por el medio de las piernas. O sea que, como te digo, podríamos estar aquí 1 hora discutiendo nada más con este primer episodio del partido. Joel Olivero nos pregunta actualmente, ¿quién se merece más la titularidad en la portería? ¿Perín o Di Gregorio? Vaya pregunta, Joel. Vaya pregunta, porque mi respuesta es que son dos buenos segundos arqueros. Esa es mi respuesta. Respóndanle también ustedes a Joel, a ver qué opinan. Marlon Franco, gol del hijo de Allegri. Cup mal en la marca. Chacín, Carlos Chacín, a ver, ¿dónde está el comentario de Carlos Chacín? Se me fue, ¿qué pasó con el comentario de Carlos Chacín? McKennie y Veiga se obstruyeron para despejar en el primer palo. Buen apunte de Carlos Chacín, ¿no? Estos valores no hay que dejarlos pasar, porque después, bueno, un rebote o pasan cosas, ¿no? Entonces sí, tienes razón, Carlos, esto hay que cortarlos, estos centros hay que cortarlos directamente en el primer palo. Nos saluda también Blixa con esa bonita foto. Saludos de Chilio, es hijo del sol. Tan difícil, hijo del sol. ¿Cómo hijo del sol? Hijo del sol, a ver. Ahora en serio, era offside. Bueno, sí, estaba en offside, pero hay que evaluar si le obstruyó la visión o no. Y eso es subjetivo, Blixa. Ese es el tema. O sea, que estuviera en offside es algo objetivo. Que obstruyese la visión del arquero es subjetivo. Y si el propio arquero no se queja de ello, pues mira, se las pones en bandeja de plata para que no te piten nada. Capo nos dice, hasta mi amigo de Chilio se sorprendió de que ese balón le llegase. ABC 21. Di Gregorio me parece peor arquero que Chesney. Bueno, pero esto no es que te parezca a ti, ABC 21. Es que esto es un dato, es un facto. Esto es un facto. Rey Duarte, chao amigo mío, ¿cómo te va? Voy a ser directo. Colomboaní ha rendido porque no se ha montanizado. Qué bueno, Rey Duarte. Igual que Veiga, no jugamos a nada, defendemos menos y no hay identidad. Ayer ganamos, no sé cómo. Para eso estamos aquí. Para eso están los match análisis, Rey Duarte, para entender por qué ganamos ayer, a pesar de haber jugado feo. Y bueno, yo también, ¿sabes qué? Bueno, Rey, yo también tengo esa sensación que tienes tú, que en un par de semanas Colomboaní va a mirar mal a Mota o no le va a preparar el quesillo después del entrenamiento, como se lo prepara Cup Miners, y entonces se van a molestar también
con Kolo Muani. Ojalá que no, porque de verdad que es un delantero muy válido, tuvo un muy buen impacto en el mundo Juve. Bueno, qué mejor impacto podía tener, ¿no? 3 goles en 2 partidos y también siendo muy poco alimentado, ¿no? Goles prácticamente de la nada, pero los vamos a ver los 2 goles de este partido. Pierre nos dice, por no matar al portero, el cabezazo es hacia el suelo, como es debido, y el sol estaba enfrente. No, estoy de acuerdo, consigo, Pierre. No es matar al portero, no estamos diciendo que sea culpa del arquero, pero coño, el Di Gregorio te deja siempre esa sensación de que no te salva nunca, o de que eh, siempre en los goles no es del todo, no sé, deja dudas, a mí me deja muchísimas dudas Di Gregorio. No sé, será que yo he visto arqueros no sé, el primer arquero que yo recuerdo, Tacconi, luego Peruzzi, por no hablar de Buffon, Chesney, en fin, es un arquero de otro nivel, ¿no? De un nivel inferior a toda el linaje histórico de arqueros de la Juve, ¿no? Esto yo creo que vamos a estar de acuerdo. Milker González, prof, en ese gol no hay fuera de juego del Empoli, sí, lo que venimos conversando, lo que es que habría que haber evaluado si era influyente o no. Nos ven a directorio como bueno con los pies y lo veo como bueno, y después vamos a ver la otra cagada que metió Di Gregorio, ¿no? Pero bueno, eso nos salvamos. Tomás Fortino, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amigo mío? Sí le obstruye la visión, profe, está justo delante de la trayectoria. Ja, ja. Pero si podemos decir que defendemos mal esas jugadas aéreas. Pipo, el que tiene la foto preferida, es la foto de Don Ramón todavía, ¿no? Que lo veo con una chiva rara ahí. Es un Don Ramón disfrazado de Superman. Esa foto de Pipo ahí, lo que pasa es que la veo muy chiquita. Todos hemos notado cómo a la Juventus le va mal cuando meten primero el gol. Se confían. Es mejor cuando vamos en desventaja. Ya vemos el resultado. Igual, Empoli es tabla baja, ¿no? Un Empoli en grande dificultad, ¿no? Tenían también ellos muchísimas bajas y nosotros todavía tenemos alguna baja, pero bueno, imagínate el nivel de Empoli, cuando en Empoli tienes un par de bajas, pues el nivel del que entra es aún inferior, es aún inferior. ¡Opa! Mira quién aparece por aquí, Samuel Mondragón. Tec mejor que Digre. No sé qué tan facto sea. Bueno, te recomiendo que lo analice, Samuel. Mucho cariño para Tec. Es muy bueno, pero me importa poco o nada. A mí solo me interesa el que ataja en la Juve. Aquí sacó el escudo y la bandera, Mondragón. Coño, prof, versus Napoli nos salvó todo lo que pudo. No sé. Milker González, Di Gregorio tapa las complejas y le meten las fáciles. Todos tenemos dudas con Di Gregorio, esto es un facto, no es un arquero de gran nivel, señores, seamos serios. Si comparamos a Di Gregorio Macmiller con Buffon, no es justo. Hay que darle confianza, ¿no? Bueno, ¿qué más confianza que darle el arco de la lluvia así, eh, recién llegado, viniendo de Monza, sin ser internacional, sin ser nada, o sea, coño, qué más confianza que esa. Jefferson Escobar, de hecho, nadie se quejó de la mano previa cuando cobraron el penal. Si no revisan eso, nadie se da cuenta. Ya vamos para allá, Jefferson. Ya nos vamos a meter también en ese punto de inflexión del partido, ¿no? Porque se nos caía el mundo encima. Oliver Di Pillo, se te olvidó Van der Sar, Enzo. Sí, mi mente trabaja de esa forma. Hay cosas que mi mente las bloquea. No queremos recordar a Van der Sar, de verdad que bueno, un gran arquero, nivel de selección de Holanda, de lo mejor en esa época, pero definitivamente no fue muy positivo su paso por la Juventus. Pero seguimos adelante, chicos, porque este es el momento que nos recordaba Jefferson, ¿no? La Juventus acá está perdiendo 1-0, totalmente dormida, dominada por el Empoli en casa, y ocurre esto, señores.
bola filtrada al área. Ahí, como ven en la gráfica de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores viendo al jugador de Empoli que tiene la pelota y se les mete uno por la espalda, entra al área, Di Gregorio acá vuelve a hacer algo discutible, sale mal, tarde, luego recoge los brazos, se termina llevando con la cabeza al jugador de Empoli, que aparte iba para afuera, ¿no? Porque claro, el jugador, si ustedes ven, insisto, la gráfica de arriba, ven la diagonal que hace cuando él se encuentra con la bola, recorta hacia afuera, hacia el córner. Entonces, ¿qué cazzo el arquero va a buscar un contacto ahí? ¿Para qué? ¿Qué arquero malo? Que tiene unas vainas que tiene unas cosas de arquero malo, malo, Di Gregorio, malo. Me da rabia. Pero bueno, nada, aquí pitan penal, se nos cae el mundo encima porque con una Juventus dormida y el Empoli se llegaba a poner 2-0, mira, no sé qué podía haber pasado acá, no sé qué podía haber pasado. Afortunadamente, acá el VAR hace una de esas revisiones que tanto nos quejamos y que tantas otras veces nos había tocado en contra, ¿no? Que vemos que el VAR revisa y revisa cosas y de repente, ¡pum!, aparece una mano allí medio que nadie había visto, honestamente, algunos segundos previos a la jugada, el balón le pega en la mano al jugador del Empoli y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Cuando hay mano en ataque previa a la jugada de gol, es mano automáticamente. Ahí no se evalúa intencionalidad, no intencionalidad, posición del cuerpo, nada. Ahí toca la bola en la mano, foul, punto, y se anula, se anula la jugada, ¿no? En este caso se anula el penal, se quedaba el partido 1-0 y la Juventus se mantenía viva en el partido. Ojo, no es que con un 0-2 abajo no lo hubiésemos podido remontar, porque, digamos, sigue siendo el Empoli y tú sigues teniendo un peso específico demasiado superior que también hubieses estado con un gol, ya te metes definitivamente en el partido. Pero créanme que el que no lo vio, o bueno, también estoy aquí para leerlos a ustedes si tuvieron la misma sensación, pero la sensación en ese momento era de un equipo muerto que no despertaba, que estaba siendo arrollado en casa por el Empoli. Muy feo, de verdad, los vibes en ese momento. Me vuelvo a meter en el chat porque me interesa mucho leerlos hoy, ¿no? Acá, acá, bueno, estábamos aquí con Marlon, no metió una cagada, metió la cabeza. Intempo Dance, Forza Pueblo, ¿no? Intempo Dance nunca mete el Forza Juve, ¿no? Siempre Forza Pueblo. Un saludo también para Intempo Dance, ahí el Milan, buen empate contra el Inter en el derby de la Madonina y también con muchísima fortuna, en tiempo. El Inter pegó como 3, 4 palos ahí, tenían esa portería con Macumba. Nairon Pérez, prof, buenas tardes, la verdad que mientras Thiago Motta siga con la terquedad, aquí no va a pasar nada. Y por otro lado, de verdad que Siri Gregorio, algo podía ser. Bueno, yo no sé si ustedes aquí se equivocan escribiendo o le tienen sobrenombres raros a la gente. Por allá me compararon a Carlitos T con Colo Muaní y aquí Siri nomás. Hay cosas que no los entiendo, muchachos. José Daniel Navarro, prof, allí no está en fuera de lugar el jugador. Ah, bueno, no, esto sigue siendo la jugada anterior, José, que ya la conversamos. Pavel Kibray, en esta Juventus me parece que Perín debería atajar en Juventus por la experiencia y lo que aporta el grupo. Sí, Pavel, pero Perín termina siendo eso, un grandísimo segundo arquero. Probablemente el mejor segundo arquero del campeonato, ¿no? Es muy difícil que tú consigas un segundo arquero mejor que Perín, pero no es un arquero para ser titular de Juventus, ¿no? Porque es un arquero que también tiene sus altibajos, es un arquero que también cuando agarra mucha continuidad tiene algún problema físico. No es para arquero titular de Juventus, es arquero pequeño, si me permites, delgado, o sea, el arquero de Juventus tiene que ser de otra envergadura, muchacho, o bueno, o eso es lo que uno está acostumbrado y es lo que a uno le gustaría ver. Daniel Seijas, se me ocurrió algo loco. Bueno, ¿qué se te ocurrió, Daniel?
poner a Vlahovic detrás de Kolo Muani en vez de Koopmeiners. El serbio es bueno de espaldas a la portería para empezar el contragolpe. Sí, estás loco, Daniel Seijas. Sebastián Grignetti, buenas Pueblo, Perín ataja todo lo que le tiran. Los goles que le hicieron fue porque la defensa está en un cumpleaños. Di Gregorio ataja 2 difíciles bien, 4 adentro, no da confianza. Es Chimenti y Rampula, ¿no? Ojito con Rampula. Ojito con Rampula, vecchio cuore bianconero, grande Rampula, arquerazo también. Ese era otro. Rampula, ese sí es comparable con Perín, ¿no? Qué nivel de segundo arquero, Michelangelo Rampulla, que siempre aparece por allí en Juventus, que lo llaman, tiene un restaurante por allá, no sé si en La Puglia, Rampulla, que siempre cuenta anécdotas de aquella época, ¿no? Un personaje muy simpático, Rampulla hoy en día también. Pierre, aquí pregunto, profe, estos errores estúpidos típicos de un portero novato, dormido, ¿son culpa de Mota? No, en lo absoluto, Pierre, en lo absoluto. Acá, digamos, si hay algo en lo que el técnico tiene muy poca o casi nula influencia es en el desempeño del arquero. Los arqueros, tú sabes que el grupo de arqueros siempre va un poco por su lado, ¿no? Entonces, no, aquí Mota nada que ver, acá le trajeron a este arquero, yo me imagino que él habrá dado el visto bueno en su momento, porque recordemos que Giuntoli fue a buscar a Mota casi al mismo tiempo que fue a buscar a Di Gregorio del Monza, de que lo apalabrió con Galliani, casi al mismo tiempo que le había dado la palabra a Mota cuando todavía estábamos en enero de aquel año pasado. Entonces, yo me atrevería a decir que sí lo aprobó, o sea, que Mota sí aprobó que Di Gregorio fuera el primer arquero y que iban a despedir a Chesney, y ahí está la responsabilidad de Mota, Pierre. Entonces ahora las cagadas de un arquero novato te la tienes que calar, porque fue su decisión. Si tú hubieses tomado otro tipo de decisiones, hubieses hecho lo correcto, dejar el último año de contrato a Chesney con un arquero experimentado y de absoluta garantía, le dabas el primer año de aprendizaje, de formación a Di Gregorio como segundo arquero, dándole muchos minutos, bien sea en Liga, Copa Italia, y más esta temporada que tenías que ir a la Supercopa en Asia, luego la vaina del Mundial de Clubes, tenías más que nunca oportunidad para darle minutos a Di Gregorio y comprobar si realmente estaba preparado para ser el titular de la Juventus, como fue el modus operandi del cambio Buffon-Chesney. Y así tenías que haberlo hecho esta vez también. Ellos van por su bola y bueno, ya sabemos lo que hicieron. Esto es historia pasada, ya no vale la pena profundizar. Pero bueno, aquí están los resultados de estas malas decisiones. Porque es ya el 0-2 y después queremos que Mota recupere lo perdido por malas individualidades del equipo. Mota tiene sus culpas, Pierre, cada quien tiene sus culpas. No es todo culpa de un hombre, pero tiene muchísimas responsabilidades Mota también en este partido. Y bueno, ya hemos visto algunas, ¿no? La alineación, rara, Pierre, rara. O sea, esos laterales, Sabona por izquierda, Wea por derecha, entonces subes a McKennie al medio campo cuando McKennie lo había estado haciendo bastante bien y se estaba ya de alguna forma adaptando a ese rol de lateral. Entonces ahorita ya, pum, lo subes al medio campo, bajas a Wea y por no hablar de el flanco izquierdo, ¿no? El lateral más central izquierdo, Sabona más Renato Veiga, es un riesgo demasiado estúpido de correr. Renato Veiga está debutando en el equipo y le vas a poner al lado a Sabona a pierna cambiada en una posición que no es la suya. Son decisiones estúpidas del técnico. Y allí es parte de su responsabilidad, más todas las otras que creo que vamos a poder ver más adelante. A ver, Capo, Mondragón compara a Tec de 50 años con Di Gregorio Prime. Apoyo cada jugador, pero seamos serios con las comparaciones. Aquí somos gente seria, Capo. Somos todos gente seria. Enzo, ¿en qué país te encuentras? Yo estoy en Madrid. Estoy en Madrid, CR7 Ciudad del Judice.
José Daniel Navarro, miembro por 17 meses consecutivos. ¡Qué crack! José Daniel, un grandísimo agradecimiento, un gran abrazo para ti, siempre fiel, siempre presente. Y como les decimos, hay muchísimas formas de apoyar a Pueblo Juve, a esta que es esta comunidad que es de ustedes, que es de nosotros, ¿no? Es del pueblo acá. Pueden hacerse miembros y aportar 1 o 2 euros al mes, no sé cuánto es, algo realmente insignificante, ¿no? Un par de euros por toda la cantidad de contenido que les damos todas las semanas, la información, el Twitter, el YouTube, ahorita estamos haciendo los shorts, estamos haciendo de todo, esto es entretenimiento, bueno, nos entretiene a nosotros, los entretiene a ustedes, o sea, el que no quiera suscribirse por esos 2 euros, también nos ayuda muchísimo el like, nos ayuda muchísimo el compartir, porque ustedes saben cómo funcionan esos algoritmos de YouTube. Apoyen cada quien a su manera, pero hay que apoyar, porque acá, como siempre decimos, Pueblo Juve, comenzamos ya no sé hace cuántos años, éramos 3 y ahora somos 2.000, 5.000, ya no sé ni cuántos somos, ¿no? Entonces, la idea es seguir creciendo, muchachos, la idea es seguir creciendo, porque hay todavía muchos juventinos ahí por Latinoamérica, en el mundo, que no conocen a Pueblo Juve. Entonces, vamos a apoyar. Tomás Fortino, otro de nuestros miembros. Para mi salud mental, no vi el primer tiempo, qué afortunado. En el segundo le echaron ganas y cojones, qué fútbol. Sí, de verdad que elegiste el tiempo correcto esta vez, Tomás. Blixa nos dice el momento clave del partido, sí, sin duda. Pero Di Gregorio me da miedo cuando la agarra con las manos y con los pies, porque esa fue la fantasía que nos vendieron, Blixa, que despedían a Chesney porque traían un técnico, un portero que sabía jugar con los pies, ¿no? Y esa fue la narración que se fue haciendo hasta que nos enfrentamos también a la cruda realidad de Pipo. Gracias por todo tu trabajo, prof. Estos análisis son la mejor forma de iniciar la semana. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pipo, por ese mensaje. Yo también lo hago con mucho gusto. A veces cuesta, ¿no? Sacar un poquito de tiempo el fin de semana para preparar el material, porque hay que volver a ver el partido, sacar los momentos más importantes, traerlos acá, pero vale la pena porque yo también la paso muy bien en el proceso y compartiendo con todos ustedes que, bueno, que de una forma u otra han enriquecido mucho mi vida y eso se los agradezco yo a ustedes. Pero seguimos adelante con más cositas, ¿no? Más cositas porque 23 minutos después, 23 minutos que había comenzado el partido, la Juventus despertó. Y creo, la sensación fue que la Juventus despierta con este gesto de Nico, ¿no? De Nico González. Hace esta, no sé, tijera medio volea acrobática acá dentro del área con un buen centrito de McKennie ahí. La tapa Vázquez, se termina salvando Empoli, pero se hizo un clic en esta jugada. No sé si por la espectacularidad del gesto o porque se dieron cuenta que ya había pasado la mitad del primer tiempo y estaban perdiendo y siendo arrollados en casa por el Empoli y que había que despertar, ¿no? Entonces, después de haber regalado estos primeros minutos, la Juventus empieza a jugar, empieza a correr, empieza a meterse en el partido y obviamente la Juventus, como te digo, por peso específico, es muy superior a Empoli. Empoli es un equipo realmente malo, un equipo que está peleando el descenso. Yo creo que lo va a pelear hasta el final, a ver si se salvan o no, pero bueno, si no juegas al fútbol, cualquiera te pasa por encima. Y más que todo en el fútbol de hoy, si no corres, cualquiera te arrolla, inclusive el Empoli en casa. Rodrigo Valencia, otro de nuestros miembros, partido que no veo y partido que ganan y remontan. Solo queda sumar de a 3. Pues bueno, Rodrigo, capaz el culpable eres tú. No los veas más. No los veas más los partidos. No los veas más, Rodrigo. Marlon Franco. Enzo, ¿cuándo crees que veamos un 4-4-2 o un 3-5-2? Más difícil con los centrales que tenemos actualmente, aunque yo lo haría dejando a Locatelli en el centro de la defensa. Todo esto para tener las dos puntas. Entiendo lo que dices, Marlon. Entiendo lo que dices.
Y te respondería de dos maneras, ¿no? Por un lado, no creo que lo veamos porque ya estamos aprendiendo a conocer a Thiago, es un tipo muy inflexible, ¿no? Muy fiel a su idea, a su concepto de juego. Él necesita ese 4-3-3, ese 4-2-3-1 con los extremos abiertos, el 9, digamos, él necesita eso de esa forma. Entonces, no creo que lo veamos. Yo, la única esperanza que tengo de ver la doble punta es a partido en curso, ¿no? Y también tiene sentido porque si no después, si te juegas las dos puntas del inicio, Marlon, termina que no te queda nadie en el banco, ¿no? Por si tienes que hacer el cambio o por si tienes que sumar algo más en ataque. Entonces, yo también sería pro de ir uno a la vez con Colomani Vlahovic, ¿no? Y guardarte siempre uno en el banco, pero luego usarlo en momentos de necesidad. Porque, por ejemplo, el otro día no lo metió en Napoli. Ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo? Es decir, me explico porque capaz se me están atropellando las ideas. Yo entiendo y respeto que el técnico quiera ir con una punta, ¿vale? Pero después, en el momento de dificultad, ejemplo, perdiendo contra Benfica o perdiendo contra Napoli, con el paréntesis de que en Benfica no podías usar a Kolo Muani, pero en el momento de dificultad, en un segundo tiempo, si tú ves que lo que planteaste inicialmente no está funcionando, coño, tienes que tener la flexibilidad de cambiar, de ajustarte, de leer el partido. Es que ese es el problema. Tenemos un técnico también novato, también muy bueno para unas cosas, pero muy malo para otras. Y las cosas que este técnico hace mal o que no hace es la lectura de partido. Es un técnico mediocre en la lectura de partido. O simplemente no lee partido. Él tiene un plan muy trabajado, muy ejecutado y ejecuta ese plan, independientemente de cómo vaya el partido. Entonces, claro, si no te ajustas, si no lees, no puedes ajustarte. Entonces, va a ser difícil ver la doble punta, aunque la vimos acá en este partido, en el segundo tiempo, con el equipo ya ganando, pero lo vimos. Vamos a hablar también de eso más adelante, Marlon y amigos. Joel Olivero, Pinzolio, el verdadero heredero de Buffon, grande, Gio Pinzolio. Andrés Arias. Nadie me dio más seguridad que Manninger. Qué locura nos recuerda Andrés Arias. Manninger era el segundo arquero, era el segundo de Buffon, ¿no? Yo creo que era el segundo de Buffon en tantos años que estuvo Buffon, pues en algún momento fue Manninger el segundo. Chimenti, me recuerdo también por ahí. Ahorita me pusiste a pensar en segundos arqueros. Andrés Abbiati, ¿te acuerdas? Cuando Buffon se lesiona en un trofeo Berlusconi, que bueno, para los que no saben, era un amistoso que siempre organizaba Berlusconi con el Milan, ¿no? En pretemporada en un trofeo Berlusconi se lesiona Buffon en el hombro, si no recuerdo mal, y el Milan en ese momento nos regala prácticamente a Viati, que iba a ser el segundo arquero de ellos en ese año, y bueno, y termina jugando a Viati prácticamente todo el año con la Juve hasta que volvió Buffon sobre el final de la temporada. Cuando éramos el mejor equipo del mundo, nuestros dos arqueros no eran de muy alta estatura, Peruzzi y Rampulla, pero de qué nivel, ¿no? Que capaz no eran de alta estatura, de altura, pero qué nivel de arquero. Daniel Peruzzi, un arquero impresionante, un arquero de selección, un arquero que te tiraba el milagro, tenía el milagro en el bolsillo, ¿no? Siempre Peruzzi. Yo sé que exageré con lo de Tevez, bueno, ok, mucho cuidado. Solo hacía referencia a que el Apache anotó en sus primeros 3 partidos y Kolo Muani va por ese camino. Bueno, ojalá la tiene, si me permiten, y tocamos madera y todo lo que la tiene fácil, ¿no? Porque coño, ¿cómo? Es una de las peores defensas del campeonato, aunque Fábregas se ha ido adaptando, ¿no? Se ha ido adaptando a lo que es el fútbol italiano. Quizás él llegó con esa mentalidad muy españolizada de fútbol abierto, permítanme el término fútbol champán,
de poca marca, de fútbol muy alegre, ¿no? Y se estaba comiendo 3, 4 goles todos los primeros partidos, pero ajustó un poco, ¿no? Ajustó, entonces ahorita este Como es un equipo un poquito más serio, sobre todo en defensa. Entonces, con todo eso, yo creo que Colo Muaní tiene todo para poder hacer, al igual que Carlitos, y hacer gol en sus 3 primeros partidos. Gracias por esa asistencia. Aram Blixa nos dice, seremos recordados como el equipo que le cortó las alas. Bueno, muchachos, ustedes de verdad que tienen tienen cada vaina. Pero bueno, seguimos adelante. Epa, mira, y nuevo miembro, Andrés Arias se hace por primera vez miembro de Pueblo Juve. Muchas gracias, Andrés, siguiendo el ejemplo, ¿no? De nuestros miembros. Muchísimas gracias, Andrés, por el apoyo. De verdad que lo apreciamos mucho. Sigo adelante porque nos queda muchísimo contenido. Apenas estamos en el minuto 23 y estamos perdiendo 1-0, ¿no? Más cositas. La Juventus, en este intento de despertar, quiso ir a hacer la presión alta, pero la hizo mal. O sea, fíjate, este es uno de los ejemplos en lo que estamos yendo a buscar la salida de Vázquez, el arquero del Empoli, pero solo con 2 hombres, no va todo el equipo junto a hacer la presión. Entonces, ellos con un simple pase al hombre libre por el flanco izquierdo salen, entonces se pierde ese esfuerzo, se pierde esa intensidad. Como siempre decimos, cuando se hace la presión alta, tienen que hacerla todos, los 10 jugadores, los delanteros correteando a los defensores, a los que intentan salir con la pelota, los mediocampistas referenciando a los mediocampistas rivales para que no reciban, o para que si reciben el pase, lo reciban ya con la marca en la espalda, intentar robar en zona alta y que eso se convierta de una vez en una ocasión de gol para ti. Y bueno, y si no se hace, entonces, bueno, ahí sí ya corres para atrás y te repliegas, ¿no? Pero si vas a hacer la presión alta, tienes que hacerla completa, con los 11 jugadores, porque la defensa también tiene que tirar el equipo para adelante. Si tú estás presionando, la defensa tiene que estar alta, casi en media cancha, el equipo bien corto, para que no se te rompa el equipo y se te haga muy, muy largo, ¿no? Entonces, presión alta, o la hacemos todos juntos o no la hacemos. Mira quién llegó por acá, Francesco Fasano, amigo mío, al fin coincidiendo con el horario. Bueno, es complicado. Lo sabroso de esto es que, bueno, está YouTube, están todos los episodios, la gente se pone el episodio mientras trabaja, mientras cocina, mientras come, mientras está por ahí haciendo las cosas en la casa o en el carro también. Entonces, bueno, siempre hay ese tiempo para verse los episodios, así no sea en vivo. Muchísimos, de verdad, muchísimos comentarios. Estoy realmente contento de que haya tanta gente activa hoy en el chat. Mira quién se reporta aquí también, Víctor Oviedo. Un saludo para ti. Y bueno, siguiendo con el partido, otra de las cositas, ¿no?, que vimos es Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, porque bueno, es mi jugador preferido. Acá me dirán que no soy objetivo, todo lo que tú quieras, pero qué jugador, muchacho. ¿Qué número 10 tenemos? Este chico tiene 19 años. Aún en los peores partidos de la Juventus, tú dale la pelota a Yildiz, que algo va a hacer, algo va a inventar. Y bueno, acá una muestra de ellos, ¿no? Miren en esta foto que les traigo, la de arriba, como el defensor de Empoli está totalmente destartalado de los quiebres de cintura que le hacía Yildiz. Aquí obviamente se lo dribla, entra en el área, mete el pasecito atrás para la llegada de Koop Meiners en segunda línea, que había disparado, yo creo que había disparado bien. Lo que pasa es que el remate pega, si no me equivoco, en Colo Muaní y se va desviado, ¿no? Esto nos va a ir mejor en el segundo tiempo, estos rebotes de la pelota en Colo Muaní, pero Yildiz, muchachos, qué jugador, de verdad, que yo cada vez que lo veo es una locura. Es por escándalo el hombre más peligroso que tenemos, el jugador más creativo, más talentoso.
es una locura y van a haber más cosas de Yildiz en el segundo tiempo, porque bueno, nos íbamos al descanso de esa forma, perdiendo en casa con el Empoli 1-0, con una buena segunda mitad del primer tiempo, hay que decirlo, o sea, el equipo dormido, luego se despertó, hicimos algunas cosas, el Empoli no hizo más nada, y enfrentamos el segundo tiempo con las ganas, obviamente, de remontar este partido. Durante las charlas, ¿no? Y las anécdotas que han surgido en el día de hoy, los rumores hablan de un entretiempo duro, de palabras altisonantes en el vestuario, de un equipo que, bueno, al final nunca sabremos qué pasa en esos entretiempos, ¿no? Qué sabroso sería tener una camarita ahí, ver por un huequito lo que pasa en esos camerinos. Eh, pero bueno, parece que fue duro. Yo me imagino un equipo que se miró a los ojos, que por lo menos se dieron la carga de intentar remontar esta situación, ¿no? Porque hubiese sido bochornoso, vamos a estar claros, hubiese sido bochornoso perder en casa contra el Empoli, y yo no sé si hubiese puesto en peligro la posición inclusive de Mota, porque, digamos, el equipo no viene bien, la crisis ya dura 2 meses, una fuerte derrota en Champions, si bien indolora en el sentido de que igual la Juventus se clasificó a esa fase de playoff de la Champions, la derrota en Napoli, una derrota también ahora en casa con el Empoli, hubiese sido dura de digerir, Pero bueno, vamos a ver qué ocurrió. El Empoli se bajó, obviamente, intentó defender en bloque bajo. Acá vemos en este caso inclusive una línea hasta de 6, ¿no? Normalmente ellos hacen la línea de 3, más los 2 volantes externos hacen la línea de 5, pero acá inclusive con Sabona proyectándose, el delantero también bajaba y acompañaba para no dejar mano a mano al defensor con Yildiz, ¿no? Entonces, el Empoli se defendió y hasta que pudo, pero vamos a verlo, porque acá llega el segundo momento bisagra del partido, y el primer momento, te diría, bueno, no, el segundo momento afortunado, ¿no? Porque recuerden que este episodio lo titulamos Remontada Afortunada. eh, el primer gran episodio afortunado fue el penal, ¿no? La mano esa que apareció y el VAR encontró y eliminó el penal que podía haber significado el 2-0. Acá, empezando el segundo tiempo, segundo gran episodio afortunado para la Juventus, la lesión del capitán y líder de la defensa de Empoli, Ismaili, ¿no? Que bueno, que da hasta risa, pero entre todo el cóctel de nombres posibles para la defensa de la Juve en este mercado de invierno, estos dos salieron en alguna conversación de calciomercato, ¿no? Ir a del Empoli y traerse a Ismaili o a Gogliakidze para reforzar nuestra defensa. El Gogliakidze al final estaba metido en una conversación de traspaso a la Roma. Él no quiso jugar el partido porque estaba esperando ir a Roma, y al final no se fue a la Roma bueno, y hizo la cagada acá en el partido cuando le tocó entrar. Minuto 57, casi 58, se lesiona Ismaili, no puede seguir, ingresa a la cancha Golikidze, coso raro, y bueno, un minuto después, Kolo Muani lo manda a comer caliente, queda retratado en la jugada del gol y la Juventus empata. Fíjense acá con un pelotazo de Koopmeiners, una bola larga para Kolo Muani, que es raro porque un poco de la nada, ¿no? Sale este gol. Fíjate que en la gráfica de arriba, cuando Koopmeiners tira el pelotazo, Kolo Muani ni siquiera está picando hacia el área, está como haciendo un movimiento hacia afuera, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, Gogliakidze estaba en ventaja, de hecho,
toca primero el balón con su cabeza a Goljikice, pero Kolo Muani, que es más rápido, más astuto, más fuerte, con más maña, le mete el cuerpo, le mete la caja, lo saca y se lleva la pelota solo de cara al gol, ¿no? Y define muy bien también, porque no tenía mucho ángulo. Vázquez le sale, regala el primer palo, también es verdad, y por allí se la mete Kolo Muani muy lúcido en la definición. Ya lo vamos a ver que, bueno, Vázquez no estuvo muy preciso, por usar un eufemismo, en los goles. Fue, digamos, también un poco discutible su posicionamiento en casi todos los goles de la Juve. En este regala el primer palo, Kolo Muani remata allí y la Juventus logra el empate, ¿no? Minuto 60, un par de minutos tenía en la cancha el bueno de Goljikice y ya estaba tirado en el piso. Aquí yo también agregaría que, bueno, que menos mal que no cobraron nada, porque hay árbitros que estos contactos te los pitan, pero este sí es el clásico contacto, el famoso hombro con hombro, que no se debe pitar nada. Entonces, bien el árbitro acá, porque hay veces que estos contactos se confunden y entonces hay hombro con espalda. Hombro con espalda, señores, es foul. Y muchos árbitros, por el famoso hombro con hombro, entonces dejan correr el hombro contra espalda. ¿Eh? Mucho cuidado con eso. Acá, bien el árbitro, pero sobre todo bien Kolo Muani. Nos pregunta Oliver Di Pillo, profe, ¿qué calificación le das a Veiga en su debut? Pues partido correcto, te diría, Oliver. Partido correcto contra un delantero también, digamos, no sé, estaba este Sebastiano Espósito, estaba Colombo, creo que el 9 de Empoli, Colombo, es un delantero bastante normal, de normal a malo, ¿no? Quiero decir que no fue que fue sometido a la marca o a tener que enfrentarse a grandes oponentes, ¿no? Te diría un 6, ¿no? Una calificación correcta, 6 sobre 10, la típica suficiente, ¿no? Dirían los italianos en sus típicas calificaciones de Pagelle, ¿no? Del Fantacalcio. Te diría un 6, correcto, no mostró nada especialmente bueno ni especialmente malo, no hizo errores, no generó daños, no la complicó, así que partido normal. Lo tendremos que seguir viendo, a Renato Veiga. Ojalá que físicamente aguante la pela, porque Kalulu no lo veremos por un buen tiempo. Y este Kelly, que no sé si ya llegó o no llegó, si le llegó la visa esta para que juegue como comunitario y la Juventus pueda depositar su contrato. Yo no sé, este Kelly a mí me deja muchas dudas. Esto probablemente lo hablaremos más el viernes ya a mercado cerrado, pero es un jugador de verdad que, bueno, increíble, ¿no? Que estemos trayendo 20 millones de euros comprando, porque Kelly no es un préstamo, no es la fórmula de préstamo seco como la de Kolo Muani y la de Veiga. Esto es un préstamo mojado, esto es un préstamo con obligación. Digamos, la compra se hace obligatoria al cumplimiento de ciertos parámetros muy sencillos, ¿no? Una cierta cantidad de presencias o algo así. Entonces, esto es Kelly, estos son 20 millones en un tipo que, no sé, un par de años ahí en Inglaterra, entre suplente y titular de equipos de media tabla para abajo, un jugador que yo obviamente nunca he visto jugar, pero que no creo que sea nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, Oliver, me fui largo para decir que Renato Veiga, que también viene de no tener mucha continuidad, de no jugar mucho, va a tener que ser junto a Gatti la pareja de centrales en todas estas seguidillas de partidos que nos va a llegar hasta el doble encuentro y vuelta contra el PSV Eindhoven y tratar de meternos a los octavos de final de la Champions y rezando de que no le pasa nada a Gatti. Y voy más allá y viendo, yo le diría aquí a Mota, a ver en qué partido puede darle de alguna forma un descanso a Gatti también.
porque si no va acumulando minutos y se va a terminar rompiendo como pasó con Kalulu. Entonces, no sé si la opción Locatelli, un equipo que tenga atacantes muy lentos, ¿no? La opción de jugar con Locatelli de central y darle un respirito a Gattone. ¿Mm? Veremos. Tomás Fortino, el tema de los arqueros, todavía con el tema de los arqueros, Tomás, pero basta, ya basta los arqueros, Tomás, seguimos adelante. Bueno, acá en el chat la gente muy contenta con Yildiz, ¿no? En cara, magia, esa es la palabra para definir a Yildiz. Yildiz es magia, como nos dice Pierre, Víctor Oviedo también, tenemos la suerte de tenerlo. Es un crack, definitivamente es un crack. Yildiz, Francesco nos dice, más allá de que el Empoli sea un equipo notablemente inferior en el papel, este partido debería significar las voltas, sobre todo porque se estaba intentando defender con línea de 6 y con 3 en el medio. Bueno, vamos a ver, Francesco, ojalá que este partido haga el clic, aunque sea emocional, ¿no? Porque vamos a coincidir de que futbolísticamente no vimos nada, fue una Juventus muy pobre futbolísticamente hablando, pero sí que al menos actitudinalmente el equipo se unió para darle la vuelta a esta adversidad. Vamos a ver si con eso nos alcanza para mejorar y para darle la vuelta a esta situación. Acá nos dice Pierre también, profe, hay que decir que el Empoli hasta el minuto 60 le salía todo. Tiros de volea, ganaban balones divididos, el portero tapó. Sí, bueno, no, estaba haciendo un partido superior a Juventus hasta ese momento, Pierre. Hasta el minuto 60, hasta la lesión de Ismaili, el Empoli había sido superior a la Juventus. Gabotini, ¿con cuántos equipos de Serie A se puede regalar un tiempo? Bueno, buena, nos invita a la reflexión Gabotini y tiene razón, tiene razón, hay que reflexionar. Ernesto Pardo también nos saluda. Senza Paura, chao pueblo, llego ahora. Nunca se llega tarde a los match análisis. Siempre lo importante es llegar. Senza Paura, un saludo para ti también. Y bueno, la Juventus empataba y mira lo que pasa. Acá llega el segundo gol de la Juventus. Primer gol, minuto 60. Motta llama a Vlahovic. Fíjense esta imagen. Motta llama a Vlahovic. Primer cuadro arriba. Minuto 63. Inmediatamente después del empate, Motta llama a Vlahovic para el cambio. Yildiz por Vlahovic. Fíjense que se ve ahí ya Vlahovic preparado con uno de los colaboradores de Motta en el banco de suplentes, leyéndole la cartilla, ¿no? Algún movimiento táctico. Allí se suele recordar alguna marca en pelota parada, alguna jugada preparada, en fin, dándole el último repaso para que Vlahovic entre. Y mientras eso ocurre en el banco de suplentes, Yildiz es magia. Yildiz hace magia. Yildiz mete una ruleta, se va entre dos, toca con McKennie, vuelve a recibir, abre con Wea y Wea, bueno, intenta un disparo de verdad lejano, ¿no? Tiene una buena derecha, hay que decirlo, tiene un buen derechazo. Wea mete el derechazo desde los 35 metros y bueno, iba pasando Kolo Muani por ahí, se lleva el balón con la rodilla al más puro estilo del Pippo Inzaghi y la pelota se desvía en la trayectoria, descoloca a Vázquez y termina en el fondo de la red. Tercer gran episodio afortunado de esta Juventus y se consuma la remontada. Te diría tercer y cuarto episodio afortunado, ¿no? Porque mientras Motta ya estaba preparando el cambio para sacar de la cancha a Yildiz, otra lectura pésima de partido. Pésimo. Es que, o sea, Yildiz era prácticamente el mejor de la cancha en ataque para Juventus, estaba enchufado, cada vez que la agarraba, gambeteaba, generaba peligro, generaba desequilibrio, y el tipo lo iba a sacar. El tipo lo iba a sacar. Y lo termina sacando, porque hace el gol
Kolo Muani se va en ventaja 2-1 la Juventus y hace el mismo cambio que tenía ya planificado. Mete a Vlahovic, saca a Yildiz y queda Kolo Muani por fuera, ¿no? En este Juventus 2 Empoli 1 en ese momento, digamos, con la remontada ya en el marcador, pues Motta confirma su cambio. Acá nos hablan de ABC, ¿no? Kelly es un jugador que se lesiona mucho. Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate. Ideal. Entonces ABC nos está diciendo que Kelly es un jugador bueno para el J-Medical, ¿no? Tremendo fichaje. Samuel Mondragón, el problema es que Danzo falló exámenes médicos. El fichaje era él. Ya los había fallado con la Roma en verano y aquí también los falló. Bueno, Samuel Mondragón, como siempre, muy bien informado de todo lo que pasa ahí en los tras cámaras de los fichajes de la Juve. Tomás nos dice, Wea no le pega como Zule, que eran unos pases al arquero. Sí, no, lo de Zule para pegarle al arco era muy malo. Buen recuerdo ahí de Tomás. Ernesto nos dice, saludos para todos, espero que Cambiaso y Fagioli no salgan del equipo como está sonando. Bueno, Ernesto, yo te diría que ya lo de Cambiaso no fue. Yo ya veo que improbable, ¿no? Que en estas últimas horas llegue la oferta del City y sea aceptada por la Juventus. Yo creo que eso ya pasó, quedó en un gran interés. No sé si se va a ir al verano y lo van a venir a comprar en el verano. No sabemos ni siquiera si el City va a poder hacer fichajes en verano. Recuerden que ellos tienen también sus problemas allí con la justicia en Inglaterra, lo veremos. Pero yo creo que ya de la de Cambiaso, Ernesto, nos salvamos. Cambiaso se queda. Hay que ver el tema del tobillo, qué tan real es, si es que se estaba aguantando o no, esperando la oferta. El hecho es que ya hoy, esta noche, cierra el mercado y bueno, esperemos ver a Cambiaso ya titular contra el Como y sobre todo en esos partidos de Champions, ¿no? Odín aparece también, nos dice, Motta sacando a Yildiz, tiene tendencia marcada en sacar al mejor del partido. Así es, Odín. La lectura de partidos de Motta sigue siendo mala, sigue siendo mala. Ganas o pierde, no mejora, no mejora. Entonces, eso es un tema que nos puede seguir haciendo mucho daño. Cambiaso se va en verano, dice Tomás, por 70 millones. Yo lo vendo, así mantengo allí. Dice, sí, una oferta de ese calibre por un jugador que no es un crack, digamos, no es un grandísimo jugador, pero siempre es un lateral izquierdo, ¿no? Vender un lateral izquierdo por 70 millones, se tienen que sacrificarlo, lo sacrificas, ¿no? Y bueno, y como dice Odín, siguiendo con las malas lecturas de partido de Motta, fíjense esta imagen, ¿no? Minuto 78, la Juventus ya había remontado, pero el Empoli no se rendía, seguía con muchas ganas también, con muy poco fútbol, pero con ganas de ir a buscar el empate y la Juventus rota. La Juventus rota, los dos mediocampistas, los tres, te diría, Locatelli, Koopmeiners y McKennie, muy agotados. Y fíjate esta gráfica que ocurrió varias veces en esos minutos de descontrol, el equipo estaba roto, ¿no? Y Motta no tiene esa lectura de meter los cambios justos para otra vez volver a compactar el equipo, que el equipo vuelva a estar corto, que el equipo vuelva a tener la pelota y manejarla un poco, manejar el partido para luego encontrar los espacios y meter el tercer gol, ¿no? Pero aquí caímos a expensas del Empoli. Y el segundo tiempo se iba transcurriendo en lo que quería el Empoli, tirar balones largos, que el partido se convirtiera en algo de ida y vuelta, porque era la forma en que ellos podían haber llegado al empate, ¿no? Y Motta no tocó más, no hizo más cambios. Aquí el único cambio había sido ese de sacar a Yildiz, meter a Vlahovic, cambio que no había generado absolutamente nada, porque Vlahovic no había participado mucho hasta ese momento. Y bueno, el Empoli seguía en el partido al punto tal de que ocurre esto, ¿no? En el minuto 80 nos tocan la pelota
en la frontal del área, en ese flanco izquierdo, Veiga, Sabona hacen un doble taco ahí, jugadores del Empoli, disparo que pasa literalmente rozando el vertical derecho de Di Gregorio, se salva la Juventus por centímetros, esa bola no termina entrando, lo que hubiese sido el empate del Empoli. O sea que no solo, es decir, el hecho de haber remontado el partido no significó que la Juventus ya entrara en una posición de dominio y de llevar el partido hacia el final de la forma correcta. No, la Juventus siguió siendo inestable y siguió sufriendo este tipo de ocasiones y de situaciones. Hasta que pasa esto, la expulsión de Male. Estamos hablando acá 2-3 minutos después, minuto 83, creo que era 84. Male toca la pelota aquí en esta barrida, pero es una barrida muy, muy peligrosa, muy agresiva sobre Nico, que aparte se iba a la contra. Y a pesar de tocar la pelota con esa pierna izquierda, por un lado la pierna ya está muy alta, ¿no? Entonces cuando haces una barrida de ese estilo, casi a la rodilla de tu rival, probablemente te van a cobrar la falta. Luego con la pierna de atrás termina arrollando Male el tobillo de Nico González, así que yo creo que acá correcta la segunda amarilla, la expulsión de Male, pero esto no significaba que la Juve ya se ponía en dominio y control del partido. Empoli, en casa, ganando, ellos con uno menos, y todavía siguieron asediándote y atacando el área en busca del empate y Mota sin hacer cambios. Ya después con la expulsión, en el minuto 85, entonces mete a Thuram y mete a Conceição. Tarde, muy tarde. Y bueno, y con todo y eso, miren esta jugada, estamos minuto 87, 88, los 11 jugadores de la Juventus dentro de su área, con el Empoli yendo al ataque con todo. Aquí hay un disparo que termina rebotando en alguien y nos volvimos a salvar, ¿no? Entonces, de verdad que mal, hay que decirlo. La Juventus tuvo mucha fortuna en este partido. Todos los episodios prácticamente cayeron afortunadamente hacia nuestro lado, pero a pesar de ello no fuimos capaces de controlar el partido y de llevar este partido al final con tranquilidad, ¿no? Aquí hasta el minuto 88 estábamos con el agua al cuello, ¿no? Y bueno, zafamos de esta jugada y ahí sí ya viene la liberación, ¿no? Minuto 90 cae el tercer gol, en este caso de Vlahovic, el Empoli pierde la pelota en una salida, literalmente el chico de Empoli prácticamente se va de bocas, digamos, se cae sobre la pelota le queda a Vlahovic, que conduce, y acá los quiero escuchar y los quiero leer, porque sé que está por ahí sobre todo Samuel Mondragón, ¿no? Entonces, yo quiero escuchar y leer qué opinan ustedes de este gol, porque sí, Vlahovic acá mete un disparo, la pelota va al ángulo, hace un gol, un golazo, aunque bueno, la respuesta de Vázquez tampoco es la mejor, ¿no? El arquero salta y después como que saca la mano con algo de retraso, o sea, pero bueno, convengamos que es un buen gol de Vlahovic, un gran tiro de media distancia, pero muchachos, no tenía que tirar aquí Vlahovic, él toma una mala decisión y creo yo consecuencia del mal momento que está viviendo el chico. Como siempre, mal momento mental, ¿no? Porque sabemos que Vlahovic pasa por estas montañas rusas emocionales. Este es un mal momento para él. Está siendo banqueado prácticamente en liga desde la llegada de Kolo Muani. Antes estaba siendo banqueado inclusive por Nico González, que estaba jugando de 9. Y acá, teniendo a 3 compañeros totalmente solos en el medio del área para cerrar el partido, él, con una marca encima, decide sacar el disparo de media distancia en vez de pasar la bola. Bueno, luego la mete en el ángulo, golazo y todo lo aplaudimos, pero la realidad es que acá un delantero de calidad que está fresco
la cambia al medio del área, pone el centrito al medio del área donde están los tres compañeros para cerrar la jugada, ¿no? Que bueno, luego, si me apuran, aquí tenía que haberla descargado antes, ¿no? En este momento, cuando ya está sacando el latigazo, ya están los otros tres también metidos en offside, que coño, o sea, un poquito de los jugadores también, de tener un poco de conciencia, no se metan en offside. O sea, es un contragolpe. El Empoli ya con las pantaletas, con los pantalones abajo para cerrar el partido y se meten, están los tres metidos en offside en ese momento. Si Vlahovic, ese tiro de Vlahovic, de repente la para el arquero, pega en el poste, hay un rebote, lo que sea, y esos tres quieren hacer el gol, están los tres en offside. O sea, que los jugadores también tienen que tener un poquito más de calidad, de nivel, y esto son cosas básicas, ¿no? De atención, de estar metidos en el partido, en la jugada. Pero bueno, cosas, ¿no? Cosas que vemos en este final del partido. Me voy a meter ya en el chat porque quiero interactuar con respecto a este tema. Pavel nos dice, cuando casi nos empatan, ¿no? Pierre nos dice que son factos. Pavel, al minuto 80 me da algo, ¿verdad? Que, ok, ya, Pavel, que cuando casi nos empatan al minuto 80 casi me da algo. Sentí la misma sensación de los partidos pasados y es que, claro, y me da gusto leer a Pavel porque de esto se tratan los match análisis, ¿no? Para esto se creó este episodio de los lunes y este espacio para ir un poquito más allá del resultado, para entender qué pasó y cómo pasaron las cosas en realidad. Porque alguien que no vio el partido prende el programa y dice, bueno, la Juventus ganó 4-1. Juventus en casa contra el Empoli, que está en zona de descenso, 4-1, una goleada en comodidad, y ya está. Pero no, los que vivimos el partido, como Pavel y como todos nosotros acá, estuvimos con el agua al cuello hasta el minuto 90, porque el Empoli estuvo a punto de empatarnos hasta en ese momento. Entonces, esa es la importancia del análisis. Esa es la importancia del análisis de los partidos. Y eso nos permite luego entonces sacar mejores conclusiones, opinar con mayor criterio y con mejores argumentos de las cosas que pasan. Tomás Fortino, la decisión fue errada, está claro, pero ese es el 9 de área. Es difícil no pedirle que tire. El hombre que se lo cree, pero lo que tenía que hacer era pasar el balón. Claro, es que Tomás, cuando estás también en ese momento difícil, tienes la necesidad de hacer el gol, de demostrar, ¿sabes? De estos temas que están constantemente por la cabeza de Vlahovic. Jefferson, feliz por la victoria y el despertar del equipo para remontar, pero no estoy satisfecho con lo que vi. Es así. Vera Veiga animando al capitán Locatelli. Parecía que jugábamos con uno menos. Daniel, además de que tomó una mala decisión, los tres jugados en fuera de juego. O sea, es lo que estamos hablando. Andrés Arias, sinceramente, profe, este partido era más que ganable. Es más, había que golear. Llevaba el partido 9 fechas sin ganar. Así que esto no nos dice nada. Claro, porque fue una goleada, pero una goleada en el 90 no es goleada, digamos. Había que golearlo desde antes. Yo entiendo lo que dice Andrés y estoy con él. Vamos a ver, quiero leer más gente. Jorge Cuesta, yo tampoco le festejaría el gol. Tenía opciones más claras a favor del equipo y prefirió la individualidad porque le urge el reflector. Ese es también el tema, ¿no? Entonces, Jorge, lo vemos en las celebraciones. Coño, ¿será posible que este tipo, un chamo de cuántos años tiene Vlahovic? 24, 25 años, que gana 12 millones de euros al año, que tiene una vida espectacular, que juega en la Juventus, que es alto, fuerte, guapo, tiene una novia de puta madre, tiene que estar siempre molesto. Hace el gol, entonces cuando no es así, entonces hace así, o una polémica, acá entonces cabizbajo, como enrabietado consigo mismo. ¿Qué carajo le pasa a este chico? Que sea feliz, pana, sé feliz, Dusan. Sé feliz, que hay muchos problemas en el mundo, no joda.
Oliver, para mí Vlahovic jugó mal con ese disparo, pero creo que no le interesaba el equipo en ese momento. Quiere demostrar que él puede. Si la falla se termina de hundir, pero es que claro, Oliver, este es el típico disparo que Vlahovic agarra ahí, mete un zurdazo y la bola termina en la segunda bandeja de la curva. ¿Y qué pasa? Digamos, aquí estamos hablando de todos escenarios hipotéticos, pero cosas que ya hemos visto con la Juventus y con Dusan. Falla en esta ocasión, minuto 90, de repente el Empoli mete un balón al área, una desgracia y te empatan. Y 2-2, porque no cerraste el partido. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Brian Martínez, sí, pero hablas de un delantero que quizás esté con más confianza y apoyo de su técnico. No es el caso de Vlahovic, eso pienso yo. Capo dice, es que es un 9, siente la presión y decide pegarle. No es lo correcto, pero no se le puede quitar que tiene una buena pegada de media distancia. Además, el hambre del 9. Bueno, sí, es que esto es Vlahovic, o sea, te hace estos golazos y después falla un control. O sea, es que es la montaña rusa, es la montaña rusa. El profe tirando verdades como puños, dice Pierre. Bueno, pero es que es lo que vimos, Pierre. O sea, aquí hablamos de lo que vemos, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo de Vlahovic, pero lo importante es que el gol puede darle confianza. Bueno, ojalá, Pavel, ¿no? Y que bueno, que dentro de esta montaña rusa, pues bueno, el gol llegó al pico y ahora se mantenga que nos hile 2, 3 buenas actuaciones antes de la próxima bajada que ocurrirá, porque esto es Vlahovic, ya lo aprendimos a conocer. Ojalá que este sea el momento bueno y sea, no sé, febrero sea el mes de Vlahovic. Ojalá. Dieguito Angulo, ¿qué tal, profe? Estoy llegando. Veiga en el me gusta. Salvó un gol con su desvío. Bueno, fíjate, aquí Diego nos da, como siempre, nos mete una asistencia. Yo no había visto que Veiga había sido el que había salvado el gol con el desvío. Buen apunte de Diego. También te digo, Diego, que hoy hay me gusta, no me gusta. Hay me gusta, no me gusta. Vayan poniendo su me gusta, no me gusta, que tenía tiempo que no podíamos hacer un me gusta, no me gusta, porque no nos gustaba nada de esta Juventus en crisis los últimos 2 meses. Hoy no es que hayamos salido de la crisis, pero bueno, está bien, una victoria en casa, al final terminó siendo contundente. Bueno, hicimos el me gusta, no me gusta. Por lo menos aquí Dieguito quiere poner a Renatico Veiga en el me gusta. Por allá nos hablaron de Gatti al inicio del episodio. Aquí estamos hablando de Dusan, McKennie. McKennie en el mediocampo es un doble agente, como no se dan cuenta. Bueno, Diego en estado puro, ¿no? Acá pega. Y después que Diego se arrecha, porque es que la gente le habla que nada más le hablan de McKennie. Bueno, pero es que tú también te la buscas, Diego. Aquí McKennie, bueno, no jugó mal, dale, no hizo un mal partido. Bueno, tiene aciertos y errores como siempre cuando juega en esa posición, pero corre bastante, ¿no? Y eso también no hay que quitárselo. Víctor nos dice, desde que venía de atrás recuperando el balón, tenía el arco en los ojos. No pensó nunca en pasarla, bueno, por sus problemas mentales. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Atención, palabra a la defensa del señor Dusan Vlahovic. Adelante, abogado Samuel Mondragón. Pienso que al ver que Moani había marcado 2, Dusan quería mostrarse también. Creo que él no quiere irse de la Juve y ve que es justo lo que está al caer y quiere demostrar. Eligió mal, pero anotó. Samuel, pero entonces, si él no quiere irse de la Juve, y esto en serio, no, hablando en serio, si él es feliz en la Juve, si él quiere seguir, y él hace un examen también de conciencia y analiza que quizás el contrato que tiene y el aumento salarial automático que va a tener a partir del año que viene no ha sido realmente acorde a su rendimiento con la Juventus y haces ese examen de conciencia y quieres quedarte porque no, al final, coño, capaz te encuentras bien en la ciudad, te encuentras bien en el equipo, con los compañeros, no sé si se encuentra bien con el técnico y con el cuerpo técnico.
Eso tengo mis dudas, no lo sé. Pero, Mondra, a lo que voy, si quieres quedarte, coño, haz un esfuerzo también tú. O sea, no te vas a arruinar por aceptar una renovación un poco más favorable para el club y hacer ese contrato, renovar por más años, ya quedarte tranquilo, ver a la Juventus como un lugar donde tú vas a ser líder, donde vas a estar por varios años. O sea, también depende de él, Mondra, porque entiendo que se le han hecho ofertas a la baja para tratar de llegar a un acuerdo y aparentemente él no quiere renunciar, ¿no? A ese dinero que se le prometió también. Pero entonces, o llegamos a un punto medio o va a tener que buscarse una oferta ahora en este verano y bueno, cambia la vida, ¿no? Ahí te cambia la vida, de repente tienes que mudar a Inglaterra, a un club que no sabes cómo te va a ir, las presiones serán diferentes, habrá presión también, porque no creo que Vlahovic termine en un club pequeño, ¿no? Se va a ir a otro club grande donde también habrán sus presiones. Pero bueno, es una decisión de él. La pelota está en el tejado de Vlahovic. Entonces, bueno, veremos qué sucede. José Daniel, profe, independientemente del gol, Dusan peleó, acompañó a Colo, se le vieron ganas cuando entró. Sí, 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 se le vieron ganas. Estoy de acuerdo, coincido contigo. Reino dice, profe, yo creo que los jugadores constantemente estén rotando y no tengan roles fijos perjudica demasiado a los propios jugadores. ¿Cómo pueden automatizar si ni siquiera saben dónde van a jugar? Buen punto de Rey, ¿no? Y acá quizás el caso, tenemos el de McKennie, por ejemplo, que te estás acostumbrando, ¿no? Haciendo ese rol de lateral y de repente, pum, te vuelven a subir al medio. Sabona, un chico de 19 años, 18, ¿cuánto tiene? También lidiando probablemente con ese problema en el pubis, con esa pubalgia, y entonces, ¡pum! De lateral derecho, no, ahora izquierdo. Son todas cosas que no ayudan, definitivamente no ayudan a que haya un juego, un mejor juego de equipo, definitivamente, definitivamente. Josías Luis Noriega, nada les gusta. Si no anota, que no anota. Si anota, ¿por qué anota? Bueno, también, bueno, tienes razón, Josías, ¿no? Somos inconformes, Josías, somos inconformes, pero bueno, hay que decir las cosas, hay que decir las cosas. Y así lo vimos nosotros, ¿no? Entonces, queremos que anote Vlahovic, por supuesto, pero es más importante que juegue bien o que tome las decisiones correctas. Ya luego el gol va a llegar por sí solo, Josías. Si tú tienes o sea, si tú forzas tu juego tomando malas decisiones por la necesidad de anotar, eso empeora la situación. Cuando los delanteros pasan por malos momentos, tienen que olvidarse de forzar la jugada del gol en cada vez que tocan la pelota. Más bien tienen que relajarse, jugar al fútbol, jugar con sus compañeros y luego las ocasiones las van a tener. Las van a tener. Francesco va claro, ese gol es un polvazo. Me gusta que haya hecho gol, pero la realidad es que le pegó por pegar. Hasta Mota dijo, fue buen chute porque fue gol. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, muchísimos comentarios. Carlos Chacín nos dice, y también se le reduciría el nivel de presión. Ese es otro buen punto. Quizás él da ese paso hacia el equipo, se reduce un poco el sueldo, alarga el contrato y el ambiente en torno a Vlahovic va a mejorar. La gente lo va a terminar de querer. Quizás no le van a criticar cada cosa mala que haga porque van a tener ese agradecimiento en el corazón de que hizo el esfuerzo por quedarse y que quiere estar allí. Entonces es un buen punto también el que nos comenta Carlos Chacín. Y señores, bueno, no, ya va, ya me iba a meter en el me gusta, no me gusta, pero antes se me olvidaba que había habido otro gol, ¿no? Está el gol de Picantico con Seisao, que entró ahí al final. Y bueno, estos dos, de hecho, entraron
sobre el final, en el minuto 85, como decíamos, tardío en los cambios de Mota, pero bueno, un muy bonito gol este, ya obviamente con minuto en el descuento, con el Empoli ya entregado, por supuesto. Hay un bonito pase de Thuram al espacio, a la profundidad, donde yo siento que hay que explotar este gol es sacado de contexto porque es un partido que ya estaba definido en el último minuto de descuento, pero la jugada es reproducible en los partidos. Hay veces que somos demasiado tercos, como decían por ahí, en la posesión, en pasar la pelota en corto, lentamente, entre los centrales, el 5, Locatelli, el Gatti, el otro, el lateral, vuelve al medio, y nos volvemos muy espesos y muy lentos y muy predecibles en ese juego, muy intrascendente en esa posesión de balón, y hay veces que este tipo de soluciones hay que explotarlas porque nos dejan los espacios para atacar esa profundidad. Tenemos jugadores rápidos para atacar la profundidad. Yildiz es un jugador rápido, Vlahovic es un jugador que le encanta, ama el balón en profundidad, Conceição, Kolo Muani. Hay que usar más esta jugada de la bola larga, ¿no? Acá es Thuram que encuentra a Conceição en el espacio, Picantico va recto y dispara otra vez, ¿no? Al primer palo de Vázquez que lo regala ahí también, que bueno, ya repito, está jugado él, jugado el equipo, pero bueno, no, hay que decirlo, ¿no? Vázquez, de los 4 goles, en 3 estuvo ahí medio raro, medio raro. Nos saluda también Girolamo Pascuales, Dusan Vlahovic, el mejor 9 de nuestro equipo. Duélale a quien le duela. Chao, Enzo. El mejor 9 del equipo. Bueno, pero es que, o sea, eh, ahorita son 2-9, ¿no? Porque Milik no sabemos, está todavía secuestrado. No sé si lo secuestró la FARC o el tren de Aragua. No sabemos quién tiene secuestrado a Milik. Pero bueno, Girolamo, el mejor 9 del equipo. Bueno, ¿es él o Kolo Muani? O sea, no sé. Sí, es el mejor 9, el único, pero más allá de eso, lo necesitamos bien, lo necesitamos estable mentalmente de una vez por todas. Entonces, mira aquí, Dieguito, de acuerdo conmigo. Qué bonito ver un mediocentro verticalizando. Desde 2019 no lo veía. Bueno, sí, de verdad que fue muy bueno el pase de Thuram. Mota peca mucho en la verticalidad del juego. Colo le dio mucha verticalidad. Perdón, Colo le dio mucha velocidad al juego por el medio y la izquierda. Sí, no, yo creo que el fichaje de Kolo Muani fue de lo mejor que ha podido pasar la Juventus en este mercado de invierno. Fue un muy buen fichaje. Fichaje entre comillas porque, bueno, es un préstamo. No hay ni siquiera una opción de compra, pero bueno, es que el Paris Saint-Germain pagó muchísimo dinero por este jugador. No encontró espacio entre tantas opciones, entre tantos jugadores que tiene allí, y también con un técnico complicadísimo como es Luis Enrique, ¿no? Entonces, bueno, cuando vienes de Luis Enrique, capaz hasta Mota te parece un tipo, un tipo simpático. Ahora sí, señores, hora y media de programa. Después de 2 meses de crisis, que todavía seguimos en crisis, ojo, pero tenemos un me gusta, no me gusta. Tenemos un me gusta, no me gusta. Vamos a verlo. A ver, aquí tenemos un me gusta, no me gusta de Víctor Oviedo. Me gusta Wea, Yildiz, Kolo Muani. Wea, Yildiz, Kolo Muani. Vamos a coincidir en algo, Víctor, no en todos, pero vamos a coincidir. Y no me gusta Cop Miners y los tifosi. No se debe pitar a tu equipo. Cup Miners estaba en el partido. ¿Jugó Cup Miners? Sí, jugó. No se debe pitar el equipo. Yo matizo, Víctor, durante el partido. Sobre todo durante el partido no se debe pitar, porque no ayudas. Tú estás ahí para apoyar, para alentar. Así no te guste lo que estás viendo, coño, hay forma de incentivar al equipo sin llegar al pito, al silbido, al murmullo, porque sobre todo en un equipo tan joven, jugadores tan inexpertos, un técnico inexperto, un ambiente en dificultad, tú le agregas más dificultad a los tuyos.
Eso no debe ocurrir. Ahora, al final del partido, si hicieron una mierda, si no hubiesen despertado, como no despertaron después de esos 23 minutos y pierden en casa con el Empoli, que se agarren buenos silbidos, pero ya a partido terminado. A ver si coincido más con Pierre, que nos dice Yildiz, Nico y Thuram. Acá, fíjate, Víctor y Pierre coinciden en Yildiz, pero no en los demás. Entonces, yo pensaba que iba a estar más clara, pero fíjate que hay diferencias, hay diferencias. Está interesante la cosa. A ver, Carlos Chacín. Me gusta Nico Yildiz y Colomani. Bueno, Carlos Chacín es casi que un licuado entre lo de Pierre y lo anterior, ¿no? Entonces, a ver, Francesco, Colo y Yildiz. Bueno, Colo y Yildiz se están repitiendo. Nico ha salido varias veces. Francesco, no me gusta Di Gregorio, Gatti y Motta. ¡Opa! ¡Opa! Mira, Francesco. Di Gregorio, Gatti y Motta. Fíjate que el fútbol, qué bonito es el fútbol, ¿eh? Qué bonito es el fútbol, porque Francesco y yo solemos estar de acuerdo casi siempre, ¿no? Quizás, bueno, no hemos tenido el placer de conocernos en persona, pero Pueblo Juve nos ha dado la oportunidad de interactuar mucho. Y fíjate que a él le gusta Colo y Yildiz, no le gusta Di Gregorio y Motta, pero es que voy a poner el mío, porque fíjate lo que es de opinable el fútbol. Yo coincido prácticamente con Francesco, pero él pone a Gatti en el no me gusta y yo lo pongo en el me gusta. O sea, fíjate cómo de opinable termina siendo todo, ¿no? A mí me gustó el partido de Gatti. No cometió errores defensivos, pero además yo siento que hubo un momento del partido que el equipo estaba en dificultad y Gatti te da siempre esa impresión de rebeldía, de no querer rendirse, de dar una carga, ¿no? Y yo lo vi muy combativo, sobre todo en el momento de dificultad, y por eso lo llevo al me gusta a Gatti. Por allí muchos pusieron a Nico, a mí Nico no me disgustó, la verdad, me parece que hizo un partido correcto, pero no le alcanzó para el me gusta, ¿no? Me parece. No le alcanzó. Me gustaría leer a Francesco sobre su no me gusta a Gatti. Aquí creo que hay más comentarios. Oliver nos dice, más allá de la mala prestación, ¿crees que Motta trató de hacer algo diferente en este juego o fue más de lo mismo? No lo sé, Oliver, es muy buena tu pregunta. No sé qué intentó hacer, no lo sé porque fue un partido raro en el sentido de que no saliste a la cancha, primero, no saliste a jugar los primeros 23 minutos, el equipo desconectado, no existió. Luego una serie de episodios raros, un gol de Becilio, ¿no? Que es raro de per se, que aunque bueno, era el ley del ex, eso se sabe que podía pasar. Luego el penalti, luego te lo quitan, luego reacciona. Y lo que sí, Oliver, yo creo que en el medio tiempo pasó algo diferente. Eso sí, claro, dentro de la especulación, ¿no? Porque todo esto, muchachos, todo es especulativo, pero sí da la impresión de que algo raro pasó en el entretiempo. Y mira lo que va a pasar después de 1 hora y 35 minutos de programa, va a pasar algo raro acá, va a pasar algo raro. No sé aquí. Chao, ¿cómo estamos? Bien, episodiazo hoy, Capi, ¿no? Sí, yo chat lo he estado siguiendo, realmente activo. espectacular, buenísimo. Bueno, Capi, vamos que para cerrar con broche de oro, tu análisis del partido, si has estado de acuerdo con todo lo que hemos dicho acá, porque increíblemente hemos estado bastante todos de acuerdo y tu me gusta, no me gusta. He estado muy de acuerdo con lo que se ha hablado durante el episodio, aunque tengo que admitir que lo he seguido en parte, ¿no? Porque he estado entre saliendo y entrando en reuniones. Mi análisis del partido es que el Empoli nos pasó por encima y fue responsable tanto de el haber ido ganando
y el que nosotros termináramos ganando. O sea, por mucho que estoy feliz porque ganamos, porque necesitábamos los 3 puntos, etcétera, etcétera, pues ellos fueron los que propusieron el juego, ¿no? Nosotros, digamos, al final tenemos la suerte de un error del Goljic CS, después tenemos la suerte del rebote fortuito y casi sufrimos un empate y lo que cambia el partido al final, lo que da los otros 2 goles es la expulsión de Malé, ¿no? Y ellos pues definitivamente quedan ya muy por debajo en ese aspecto. Me molesta mucho de este equipo que en el momento que pasa la ventaja cede el balón. Y eso es algo que supuestamente en la filosofía de Mota, él no lo dijo durante la rueda de prensa de presentación, él no quería eso. Pero se ve, o sea, lo vimos en el directo, lo vemos cada vez que hacemos un watch-along, nosotros hacemos un watch-along con una gráfica que va en vivo, que te muestra la posesión del balón, y literalmente están los 2 goles de la Juventus y las barritas del color de la Juventus dejan de existir. O sea, toda la posesión empieza a ser del Empoli hasta cuando está ya la roja y termina regresando un poco más equitativa ese movimiento. Y eso yo creo que es a mí me preocupa porque jugamos contra un Empoli que no tenía mucho y está casi en la zona de retroceso. Entonces, mientras que es bueno que hayamos ganado, porque el ganar ayuda a ganar, le da un poco de confianza a esta gente, los delanteros metieron goles, lo cual siempre es bueno, hay muchas cosas que todavía quedan por trabajar y mi temor es que se quiera tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, que no se vean esas cosas que todavía no están dando resultado porque metimos 4 goles. No sé si me explico el punto, ¿no? Por No, y ende, tan lo explicas que de hecho las declaraciones de Mota en el postpartido es vendiendo un partido, un 4-1 goleada, de un gran partido, de una Juventus mucho más positiva de lo que realmente fue. Entonces, sí, tu preocupación es absolutamente genuina, ¿no? Y sobre todo con lo que viene, que no es fácil. en efecto, en efecto. Ahorita nos vamos a enfrentar contra el Como en casa de ellos, que por mucho que, bueno, Como no es muy conocido internacionalmente, pero han construido un equipo interesante y nos lo pueden dificultar. Además de que vienen los dos partidos con el PSV, con un partido contra el Inter ahí metido a la mitad. Entonces, si el mes de enero era difícil, el mes de febrero no es para nada más simple, ¿no? Entonces, son cosas que me llaman la atención, espero que sirva para ayudar a los chicos a darles confianza, pero que se estudie bien, ¿no? Porque una cosa, bueno, las declaraciones del entrenador después del partido, puedo entender que también él se deje llevar por la euforía o quiera también, él agradeció mucho a los jugadores, eso me llamó mucho la atención, constantemente estaba agradeciendo a los jugadores, lo cual me suena que pues quizás lo puede utilizar como para arreglar algo entre ellos, ¿no? Que puede existir o no existir, no quiero hacer sugestiones sin base, ¿no? Pero me llama mucho eso la atención y espero que hoy, si es que hoy creo que no entrenaron, obviamente, día de descanso, em, que cuando se sienten a ver el video realmente analicen las situaciones, porque hubo cosas o sea, a mí me preocupan, ¿no? De este equipo, porque al final el Empoli vino a proponer juego en el Allianz Stadium y ellos se encargaron ellos mismos de perder el partido, en cierta forma, ¿no? Obviamente, bien por la Juventus haber capitalizado sobre los errores del rival y eso está muy bien. Joshua, Yo, me permíteme gusta o no me gusta, no, agradecer a Gal Duar, dice, buenas, prof, un honor celebrar contigo los 14 meses. Y agrega, casi no puedo estar en los match análisis por el trabajo, pero siempre los veo en diferido. Pues capo. es un honor para mí acompañarte durante tus quehaceres diarios, durante tu jornada y que tengas un espacio para escuchar de la Juventus y bueno, qué bueno que hoy sí has podido estar con nosotros en el directo, de verdad que formas parte de una hermosa comunidad que tenemos aquí en Pueblo Juve, Joshua. Y otra cosa que quería agregar, que ahorita que dices de los agradecimientos casi excesivos, ¿no? De Mota con los jugadores, una imagen no sé, que me golpeó mucho también fue en los goles de la Juventus y sobre el final,
un Mota abrazando con sus colaboradores, abrazándose muy eufóricamente, muy como sentimentalmente con todo el mundo, y me dio la impresión de equipo chico. O sea, es como si el Cagliari, coño, tuvo una victoria importante contra el Empoli en la lucha por el descenso y coño, están ahí celebrando esa vaina. En cambio, para tú eres la Juventus en casa y coño, tanta efusividad, tanto, no sé, no sé si me explico lo que sentí. No, te entiendo. Bueno, también yo lo leo, esta gente está haciendo algo que nunca había hecho en su vida. Por mucho que sea, ¿no? Mota puede decir misa de dónde jugó, pero nada se compara con la Juventus. Nada se compara con la presión que sientes al estar en la Juventus y como profesionales del banquillo, tanto él como su staff, o sea, nunca, ni cerca, ni años luz de esta situación. Por ende, pues también para ellos es pues es diferente, ¿no? Mucha presión, ¿no? Sienten mucha presión. Coño, mira Mota, o sea, Mota en 6 meses o sea, ha envejecido de una forma, ya no sonríe, está siempre despeinado. O sea, no, pero usted sabe, es broma, pero eh, son esas cositas, ¿no? Que uno puede percibir que, coño, es un trabajo que pesa. O sea, el mismo Allegri, coño, mismo Allegri, los 5 años, cuando llegó Allegri, a cuando se fue, literalmente perdió el pelo. O sea, él llegó con pelo y se fue sin pelo en 5 años. O sea, es ¿Será que demandante. eso le está pasando a Dieguito, que está siempre despeinado? ¿Será que tiene mucha presión en su trabajo? Bueno, No, ese le está haciendo la presión, es McKennie el que le está aportando la presión a Diego. Mira, vengo bueno, con Joshua, novedades de calchomercato para dar las últimas que han llegado. llegó Kelly o qué, ¿cómo es la vaina? Mira, Kelly dicen que ya se resolvieron los problemas burocráticos. Ok. Todos los buenos dicen lo mismo, pero sigue sin llegar la oficialidad y en la Lega Serie A aún no se ha depositado su contrato. ¿Y a Y qué hora cierra la faltan vaina? al medianoche de Italia. Ah, Entonces no, faltan imagínate, 3 horas. eso ahorita están cenando, porque este es 8:45 es la hora de la cena, estarán cenando y tal, y después de la cena depositan Exacto, el contrato. exacto. Ahí como, Lo de Fagioli, la Fiorentina lo quiere, o sea, está empujando, pero la Juventus está insistiendo con que sea una venta o un préstamo con obligación de compra, y esa es donde se está cayendo un poco la negociación. La oferta de la Fiore son 15 millones más 4 o 5 en bonus, por un total de alrededor de 19, 10, 20, ¿no? Pero la Juve solo aceptaría si hay una obligación de compra. Y al final, pues sigue sin llegar esta famosa oferta para Cambiaso. Hoy en día dudo mucho que vaya a llegar al final del día. Habría que investigar ahorita que lo pienso, cuándo cierra la ventana de mercado en Inglaterra, porque una cosa es que cierre en Italia y la otra es que cierre en Inglaterra. porque tú dices que puede Eh, ser diferente, como en Turquía, por ejemplo, o los Ujú, árabes que tienen una ventana extendida. correcto. Y eso porque, o sea, los cierres de las ventanas afectan a quién tú puedes registrar dentro de tu campeonato. Por supuesto, pero tú puedes salir de un jugador en cualquier momento, ¿no? Exacto. Em, Bueno, Vamos a ver a si lo consigo. mí, de verdad que yo, bueno, lo comentamos en el directo, yo creo que si ya lo de Cambiaso no se dio, ya no fue, pues ya será en el verano, si acaso, pero Sí, yo creo no. que eso lo podemos dar por descartado. Yo lo de Fagioli Cierra al mismo al tiempo que mismo tiempo. Italia. O sea Nada, que sí. entonces eso Estamos ya no fue. descartado Cambiaso, sí. Descartado Lo de la salida de Fagioli yo Cambiaso. lo veo un chico que más allá de lo que pudo haber pasado con Mota y los misterios de que jugaba, no jugaba, en fin, yo creo que él personalmente no está del todo bien. Es la sensación que da a lo externo, ¿no? De uno, o sea, imagínate lo poco que uno puede opinar viendo a un chamo por una pantalla de televisión, ¿no? O sea, la nada absoluta, pero bueno, nos divierte opinar y yo creo que él sigue teniendo problemas. Yo creo que él no sé si seguirá apostando o no, pero no está bien, no está bien. Y tú
porque sí, son profesionales que hacen lo que les gusta, son unos privilegiados, pero tú tienes que estar bien. Para ser profesional de alto rendimiento, tienes que estar tú primero bien como persona, como ser humano en tu vida, tal, y ya luego, entonces, yo estaba de acuerdo que a él le venía bien salir de Italia. A mí me hubiese Yo gustado que también. se fuera más al Marsella, por ejemplo, que aparte ahí está De Zerbi, que de repente puede hacer un estilo de fútbol que a él le convendría. En Francia, aparte, hubiese estado interesante esa opción. Que se vaya a Fiorentina me ladilla un poco porque al final se está quedando igual en Italia, no sé si eso vaya a ser lo mejor para él. Entonces, si le va mal entonces te reencuentras con el problema en 6 meses, en 4 meses. Y si le va bien, entonces estás apoyando a un directo rival para el cuarto lugar. Entonces, a mí no me gusta la operación con Fiorentina. Bueno, ya por simplemente ser por ser Fiorentina y no ser Juventus, ya el nivel de presión y crítica baja un 70%. Pero estoy de acuerdo contigo, él le hubiera dicho mucho mejor irse de Italia que permanecer en Italia. Pero pues no parece ser una oportunidad para él eso. El Marsella solo ofrecía préstamos sin obligación. Entonces, pues ahí la Juventus simple y sencillamente pues no iba a jugar. Lo cual Y entiendo, lo coño. O de, sea, piensa tú también del lado de la Juventus, un chamo que no juega, dejando de lado independientemente si estamos de acuerdo o no que Mota lo use o no lo use o cómo está él, ¿no? Tú tienes un jugador que no juega casi y alguien está dispuesto a pagarte 15 millones más bono, llegas a 20, es una operación sensata, ¿no? La de Fagioli, especialmente porque son prácticamente 20 millones de plusvalía completa. La que no es sensata es la de Kelly. Esa operación no tiene ni pie ni cabeza. es lo que te iba a decir, la que o sea, fíjate el extremismo que te voy a decir. Lo de Kelly lo podría aceptar como sensato sin la obligación de compra. Que fuera otro Exacto, un préstamo. Es más, préstamo seco así para tapar un hueco mientras tanto. otro préstamo seco, pero préstamo mojado de Kelly no me gusta, porque después, Ahora te digo, o sea, no, lo que iba a añadir era que Kelly en sí ya juega poco, ¿no? Una de las cosas que publicamos en nuestras redes es que él nunca ha jugado más de 23 partidos en una temporada. Jamás. Lo más que ha jugado fueron 23 partidos por temporada cuando estaba con el Bournemouth. Y por ende, oye, tú le haces una préstamo con obligación de compra basado en las prestaciones y si no lo juegas tanto, pues no lo tienes que al final comprar, ¿no? Al final te puedes ir más o menos, pero ¿para qué carajo lo traes? Además, es un tipo bueno, que se la vive lesionado. O sea, yo de verdad, puedes la operación Kelly no argumentar la entiendo para nada. que numéricamente lo estás metiendo por las dos lesiones de Cabal y Bremer, porque necesitas gente en defensa, aparte despediste a Danilo, aparte Rui no te funcionó, aparte Sabona tiene pubalgia, es decir, dentro de todos los errores que cometieron, tú dices, bueno, la cagué en estas 3, 4 cosas, meto a Kelly que al menos numéricamente estos 6 meses me tapa un hueco y ya luego en verano recapitulamos, pero una obligación de compra, un jugador absolutamente desconocido y que sin haberlo visto nunca, la pinta es que es de un nivel bajo, o sea, un nivel malo, no tiene sentido. No tiene sentido. No, estamos alineados ahí. Yo no lo entiendo. Pero bueno, No, una de las cosas que no estamos alineadas es que a mí me pareció que Vega hizo un partido más que suficiente. O sea, yo le hubiera dado un más que 7, por correcto. ejemplo. Y me parece que tuvo Un buena 7, cobertura. pero un 7 es excelente, ¿no? Un 7 casi que tenía que haber hecho gol y vaina. Bueno, por ahí, y creo que fue Diego que dijo que uno de ¿Y los qué tiene que remates de hacer para esos darle un 8 para peligrosos, ti? ¿cómo? Para darle un 8, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué tiene que hacer? Pues salir volando del estadio. ¿Cómo le das un Dos 8? Si el piezas, 7 tiene que ser. Colomuaní, dos pietas, 8. ¿Sabes cuántos minutos hacen falta para que se active la obligación de compra de Kelly? Y no, eso nadie lo va a saber, Pierre. Eso es parte del contrato. Habría que leer el contrato para tratar de saber eso exactamente qué es lo que hace que se dispare la obligación. Quizás en algún momento se filtre, pero Y pues, lo una que violación dicen, de Pierre, contrato es que todavía. las condiciones son
fáciles de alcanzar. Es decir, Exacto, eso es lo único que sabemos. es lo único que se ha filtrado. Entonces, yo me imagino que, no sé, vamos a hacer un ejercicio especulativo. ¿Cuántos partidos le faltan a la Juventus de acá a fin de temporada? Ponte que son unos 15 18. partidos de liga, ¿no? Unos 15 partidos de liga, más los 2 de Champions son 17, más ponte, no sé, unos Copa 20 Italia y partidos tal. le faltarán. Sí. Ponte que una opción puede ser que digan, bueno, si juega 10 partidos, es obligado, o sea, la mitad. Esa puede ser una alternativa, ¿no? O 100% especulativo, Sí, basado claro. simplemente en lo que se ha filtrado, que es que las condiciones son fáciles de alcanzar. Entonces tú dices, bueno, un tipo que viene a una defensa que está totalmente en pantaletas, pues bueno, que juegue la mitad de los partidos, parece bastante fácil de alcanzar, ¿no? Porque Claro, ahí hay que ver al final cuánto se tarda Calulo en recuperar, etcétera, etcétera. que no, si nos metemos en Esa es el una tema de cuánto se incógnita. O sea, es tardan más nuestros fácil, fíjate, es más jugadores. fácil conseguir cuántos minutos tiene que jugar Kelly para que se active la cláusula que saber cuándo va a regresar Calulo, porque el J-Medical es un hueco negro increíble. Pana. Así es, así es. Y como ya llevamos 1 hora, 52 minutos de programa, no vamos a meternos en hablar del J-Medical. Capi, esta No, semana, ¿cuándo volvemos al aire? Hasta el viernes. parece que sí, parece que sí. Estoy tratando de trabajar algo para el entre semana, pero la gente está muy, muy ocupada con el cierre del mercado. Vamos a ver Vamos si a, le podemos traer una sorpresa, pero Sí, por ahora, vamos viernes. a darle, yo también quería empujar sobre eso, vamos a esperar que cierre hoy el mercado, que todos nuestros amigos operadores de mercado van a estar a tope hoy, no le van a responder a nadie hoy, mañana, pero de repente el miércoles mandamos un mensajito por aquí, un mensajito por allá, a ver Exacto. si tenemos a alguien en la semana, asistencia y tiempo para que aprovechen y se suscriban. Porque si de repente, por ejemplo, el jueves aparecemos con un Mirko Di Natale, un Dario Pellegrini, en fin, un personaje de este calibre, si usted está suscrito en Pueblo Juve, tiene la prioridad para mandar su pregunta y nosotros se la hacemos a estos grandes operadores del mercado italiano. Así que si faltan razones, esa es una más para suscribirse y apoyar a Pueblo Juve. El que no quiera suscribirse, lo queremos igual, pero eso sí, tiene que dejar el like. El que no Bueno, deje el y like, los suscritos también en el mal. sí, pero si no deja el like, lo queremos menos. Mira, pero Pasan fíjate, allí. José Daniel Navarro está presente y listo. Claro, Andrés claro. Arias está listo también para mandar la pregunta. Galdoar siempre listo, igual, ¿ves? Hay que seguir Así es, el así, liderato de esta gente, grandes. así es, así es, así es. Bueno, muchachos, hoy el agradecimiento es mío para con ustedes por haberme acompañado en estas 2 horitas sabrosas de fútbol, de Juventus y de buena charla entre amigos. Joshua, agradecimiento in extremis a ti también por haberte subido. Grande Pierre Silvestri, 5 meses con nosotros. Y bueno, que sigan cayendo esas suscripciones, esos likes, ese compartir y ese amor al pueblo Juve. Y Forza Juve, ¿no? Siempre. Siempre. Chao, gente.